Recuerden que estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, verso por verso, en forma expositiva, y nos paramos únicamente estas 2 semanas, Navidad que vimos la semana pasada, y hoy que tenemos un tema, siento yo, importante, relevante al comienzo de este nuevo ciclo que viene, que es el 2021, y después continuaremos en enero, otra vez con la exposición de Primera de Timoteo. Nos encontramos en el capítulo 6 ahí. Déjenme les comento, porque algunos de ustedes no saben, es una historia muy bella. Nosotros llegamos aquí con 15 personas cuando Dios me llamó y comenzamos en una iglesia con unos hermanos que algo sucedió, le dio un paro cardíaco al pastor. Total, se paró la obra y tuve yo que buscar por mi cuenta. Y estábamos en esa búsqueda y yo ya tenía una propuesta, una oferta, un ofrecimiento de una organización grande para ser pastor ahí, y me hablan estos hermanos de aquí, que conocíamos nosotros a una viejita que vivía arriba de nosotros cuando llegamos aquí a Denver hace 20 años, y ella les platicó de nosotros aquí. Entonces, cuando nos hablan, venimos y los conozco y me entrevisto con ellos y nos dicen: tenemos más de 5 años orando por un pastor hispano que nos ayude a predicar el evangelio, enseñar la palabra en el mundo hispano, en fin, en la zona, todo eso, ¿no? No les hago la historia muy larga. En ese momento, del otro lado teníamos una oferta, una propuesta seria de una organización fuerte con el sostén, me iban a sostener. Y entonces, orando con Sandrita, que es de lo que trata el tema de hoy, siguiendo la visión del Espíritu Santo, orando con Sandrita, hablando con estos hermanos, me dijeron: aquí no tenemos ni un centavo, pero todo esto que ves es tuyo igual que nosotros, y si tú crees que esto es de Dios, pues aquí estamos y aquí te esperamos. Entonces, orando con Sandrita, en Hechos 13, estaban varios apóstoles, y Pablo, y Bernabé, y todos ellos, y dice que el Espíritu Santo intervino y les dijo: no, apártenmelos para acá. Y tomando ese pasaje, nosotros decidimos quedarnos aquí, teniendo yo el argumento, la excusa, la razón de decirle a Dios: Señor, tú me has hecho el líder de mi casa, y tú dices que yo deba ser el proveedor, y aquí y con esto voy a ser proveedor mediante el sostén que van a dar esta organización, y voy a estar predicando tu palabra. ¿Lo pude haber hecho? Pues no. Y yo sé que un tiempecito antes, unos años atrás, hubiera dicho yo que sí. Total, nos venimos aquí, ¿verdad? Y aquí llevamos 13 años por la gracia de Dios, y aquí Dios nos ha bendecido, y esta es una iglesia misionera, y siempre nos han, el respeto con el que a mí me tratan los hermanos americanos, o sea, es otra cosa, ¿no? Y lo que viene, hermano, lo que viene para el 2021, se lo digo, lo que viene, porque así nos lo ha hecho ver el Señor, ¿verdad? Déjeme hablarle sobre la visión de nuestra iglesia, que usted la debe de saber, ¿eh? Usted la debe de saber. Usted debe saber en qué iglesia está, cuáles son nuestros valores. Rápidamente, ¿cuáles son nuestros valores? Alguien que me diga rápido, 3, pero así rápido. Una mano extendida, una Biblia abierta, una rodilla doblada. Ahí está. Ya, la enseñanza de la palabra de Dios, la dependencia de Dios, con la rodilla doblada, siempre restaurando a la gente con una mano extendida. Eso nos distingue. Ahora, la visión de nuestra iglesia, nosotros, el ADN, la esencia de nuestra iglesia es la palabra de Dios. Desde que llegamos con Armando nos dimos cuenta que era una iglesia sumamente preparada, y que ahí verdaderamente se estudiaba, se discernía, se disectaba, se meditaba en la palabra de Dios como debe de ser. Y eso lo adoptamos, nos encantó. Entonces, la visión de nuestra iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Equipar, discipular a la gente, que ustedes sean cristianos preparados y que lleguen, si se puede, a ser líderes, y que podamos abrir lo que es ahorita el plan para el año que entra, así que podamos abrir en 2 o 3 lugares diferentes de la ciudad, porque ya tenemos la gente preparada para poder hacer esto, siguiendo el mismo modelo de México, ¿eh? Usted va a la Ciudad de México, Iglesias Villanueva para el mundo,
son 16 en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, Tlalnepantla, El Sur, Santa Fe, Coapa y así, en todos lados. Y todas las iglesias de Vida Nueva para el Mundo, se lo digo, llega gente y lo primero que dicen, aquí enseñan bien la Biblia. Y de eso trata el día de hoy, la visión, siguiendo la visión del Espíritu Santo. Abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Dios ya nos permitió predicar en forma expositiva. Nos tardamos más de un año, pero los 28 capítulos los predicamos. Yo no sé si usted sabe que hay Hechos 29. Se va a quedar con un signo de interrogación arriba de su cabeza. Hechos 29. Es la continuación, lo estamos viviendo. No termina en Hechos 28 el libro. Espero que lo pueda entender. Bueno, rápidamente le digo, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, al final del capítulo 15 hay una división porque Bernabé se lleva a Juan Marcos. Juan Marcos no quería a Pablo que estuviera con él, ya lo había abandonado, y Pablo escoge a Silas como su compañero, ¿verdad? Ahora, todo esto lo hacía Pablo con el fin de llevar el evangelio a todas partes como le había prometido el Señor, que él iba a ser el apóstol de los gentiles, aunque tuvo mucha relación con las sinagogas y todo esto. Pero esto nos indica la importancia, hermano, la importancia para usted el día de hoy de comprender, ya no puede seguir viviendo como vive. Es una rutina, me levanto todos los días, como, veo las noticias, me enojo, regreso, ceno, trabajo, me levanto y de repente abro los ojos y ya pasaron 5 años. ¿Y qué hice yo con esos 5 años? Y ya me salieron pelos blancos. Y no estoy, ya es hora de verdad servir al Señor. Ya es hora de que se levante de la silla. Siempre les hemos dado oportunidad a toda la gente que quiere servir. Obviamente le vamos a decir cómo, ¿verdad? Pero ya es hora de que usted sirva. No hay una iglesia más fuerte que una iglesia de siervos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dejó todo cuando se encontró al Señor Jesús ahí en ese camino a Damasco y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, tú dime qué. Y desde ese momento Dios lo usa en el más grande hombre de Dios del Nuevo Testamento para escribir 13 libros de la Biblia y fundar todas las iglesias de Europa y el sur del Mediterráneo y todo eso, ¿verdad? Entonces, deja todo Pablo para llevar este evangelio a los fines de la tierra y así llegó a Europa. Y luego de Europa llega aquí a Estados Unidos con los Pilgrims en 1605, allá en el norte, en la costa este de Estados Unidos. Y gracias a ellos, quiero que lo sepa, gracias a los americanos, usted y yo que vivimos de Mexicalpan, de las Tunas para abajo hasta Argentina, nos evangelizaron ellos con los misioneros. Ellos empezaron, por eso Dios ha sido tan misericordioso con este país. Fíjense lo que han hecho, Yo les he platicado que tengo un canal, se llama The Smithsonian. No es un canal cristiano, es un canal de hecho ateo, cree en la evolución y todas estas cosas. Pero pasan unos reportajes, unos artículos de la historia de los países, de las guerras, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, absolutamente de todo. Y ahí se ve todo lo que ha sido esta nación, cómo ha contribuido los Estados Unidos de Norteamérica a poner orden en el mundo, aunque algunos nada más vean la parte de que ha querido ser el juez de todo el mundo, pero cómo han ayudado a quitar a los grandes dictadores como Hitler, como cuando Japón se quería adueñar del mundo, todo eso. Y lo más importante, enviaron misioneros a todas partes del mundo. Y esto es grandísimo. Por eso usted y yo conocemos el Evangelio. Y si lo quiere saber, se lo voy a repetir. Dios nos trajo aquí, a usted y a mí, a este país, no por casualidad. ¿Sabe por qué nos trajo y estamos nosotros los hispanos aquí? Para hacer que los americanos vuelvan su rostro a Dios otra vez. Para provocarlos a hacerlo y que vuelvan su rostro a Dios porque se han alejado de Dios. Se han alejado tremendamente de Dios, ¿verdad? Y toda la cultura del confort y del dinero y esas cosas, pues más. Entonces, esto es lo que ha hecho el Evangelio en el mundo, los misioneros, y gracias a Dios por ello. Capítulo 16, leo los primeros 5 versos y comenzamos a explicar. Dice así:
Después llegó a Derbe y a Listra. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, que es lo que estamos estudiando, que es el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Esto es importante, a Tito no le circuncidó, aquí sí era importante hacerlo para ganar a los judíos, lo dice 1 Corintios, para ganar a los judíos lo circuncidó a Timoteo, que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. ¿De qué ordenanzas está hablando? ¿Se acuerdan lo que estudiamos en hermenéutica? Hay que saber el contexto previo. En Hechos 15 es el primer concilio de la iglesia. Se reúne toda la iglesia judía y se enteran que el Espíritu Santo está alcanzando a los gentiles. Y entonces no lo podían creer. Y llega Pablo y Bernabé y Silas y todo, y hay una reunión en la que el líder principal de la iglesia, Santiago, escucha y entonces se elaboran cartas para que se lleven a diferentes iglesias diciendo: Dios está alcanzando a los gentiles, que no se les judaice, que no se les imponga el rito de la circuncisión, que no se les imponga guardar el sábado y todas estas cosas. Entonces aquí Pablo está llevando a todas esas iglesias esas actas y minutas de esa reunión, ¿verdad? Dice así, aquí está el propósito principal, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, ¿verdad? Cada día. Entonces, entregaban estas cartas, las constancias, y afirmaban a las iglesias. Versos 6 al 10. Ponga mucha atención a lo que vamos a ver ahorita, que es el tema central de este mensaje. La visión, y por ahí le dejé en la mesa de materiales, le saqué un artículo, siempre estamos sacando artículos relacionados con el tema de hoy, y dice así: ¿Dios habla en sueños y visiones todavía? Con signo de interrogación. Ahí está el artículo para que lo vea, ¿verdad? Se lo lleve. Ok, entonces dice así versos 6 al 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, escuche, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Pues si vamos a ir a evangelizar, pues el Espíritu Santo interviene y le dice: no para allá, no vas para allá. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjense nada más qué cosa más hermosa. El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a Asia. En Asia necesitaban la salvación, pero el Espíritu Santo ejerce su voluntad soberana, y él sabe por qué tenía que ser así. Sí, y Lucas, que escribe el libro de los Hechos, no nos dice cómo se lo prohibió, pero el Espíritu Santo está en control de la obra evangelística. Primera enseñanza para que la aprenda el día de hoy: tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios tenía otros planes de cómo iban a conocer la voluntad de Dios. Ahora, usted me puede preguntar: ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Mire, la forma primaria y esencial es en su palabra. Es la forma primaria y esencial. Y nosotros creemos aquí en todo, absolutamente en todo, que llegue un hermano y te dé una palabra que viene de Dios, pero, hay que checar y evaluar que sí sea de Dios. No nomás porque alguien llegue: Dios me dijo esto para ti, que no sé qué. O sea, no se puede. Y hay varios elementos que les puedo mencionar rápidamente,
cualquier palabra que llegue de algún hermano y te diga, Dios me dijo esto para ti, lo primero que vas a hacer es no ser grosero y mandarlo lejos. Y le vas a decir, gracias hermano, deja que me lo confirme a mi Dios. Si no, ¿para qué tengo yo una relación con Dios? Deja que esté y checo que esté de acuerdo con su palabra y trae una paz increíble y me pongo a orar y Dios me lo confirma también a mí y ya cambia la cosa, ¿verdad? Ya cambia la cosa. Les voy a dar, antes de meternos de lleno en esta visión, les voy a dar algunos ejemplos bíblicos de visiones que da el Señor, ¿sí? Porque en estas visiones vemos una clara guía y dirección y mando del Espíritu Santo. Prohibía, habilitaba, dirigía, los contrariaba a los discípulos. Vamos a ver algunos aspectos de la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí la Biblia menciona a varios. Vamos a ver el primero. José, Mateo 2, 13 y 14. José, el papá de Jesús, aunque no sabemos que no fue su papá. Mateo 2, 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y no llevaban visa ni pasaporte, ¿eh? ¿Por qué? A salvar al niño de algo que Satanás estaba metiendo en Herodes, matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿verdad? Así le dice el Señor. Ananías, Hechos 9:10. Hechos capítulo 9, cuando el Señor alcanza a Saulo de Tarso y lo convierte en el apóstol Pablo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 9 de Hechos 9 que estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió Pablo. Después de esta experiencia traumática, maravillosa, que lo deslumbró. Había entonces, verso 10, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, héame aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Increíble que Ananías le dice al Señor, yo sé quién es este hombre, ha hecho muchos males a tu iglesia, y le dice el Señor, ve, porque está esperando, está orando para que llegues y le impongas manos y recobre la vista. Y luego viene esa historia increíble que dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a todos reyes y a toda la gente, ¿verdad? Increíble. Otra visión, el apóstol Pedro en Hechos 10, les leo desde el 9 al 11. Ya Dios había seleccionado a Pablo para alcanzar a los gentiles y a Pedro para alcanzar a los de la circuncisión, que son los judíos. Hechos 10, versos 9 al 11, dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dividían las horas de vigilia en oración, la hora novena, la sexta, la 12ª, todo eso, ¿verdad? Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro era religioso y judía, no comía animales inmundos. Mire lo que contesta. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común
o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Sabe qué le estaba indicando el Señor con esta visión? Le estaba diciendo a Pedro: eso que antes llamabas inmundo ya no es inmundo, ya lo limpié. Ahora los gentiles van a ser parte del plan de salvación mío, ¿verdad? Hermano, no le estoy diciendo que se espere a tener una visión para salir a hacer la obra misionera, No le estoy diciendo eso, pero estamos hablando de eso. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo ya es hora. Ahora, regresamos a Hechos 16 con esta visión macedonia del apóstol Pablo. Y mire los detalles de la visión. Mire los detalles de la visión. Se le mostró a Pablo una visión de noche. La noche representa las tinieblas. En medio de la oscuridad, Dios está con su luz para ser guía de nosotros. Para ser guía de nosotros. Solamente estemos listos y sensibles para escuchar solamente la voz del Espíritu Santo, el GPS del Espíritu Santo, y ya, con eso, ¿verdad? Ahora, además hay especificación del destino. Hay una especificación del destino. Le dice: pasa a Macedonia. Se le mostró una visión de noche, un varón macedonio rogándole, diciendo: pasa a Macedonia, que es todo lo que es Yugoslavia, lo que antes era Yugoslavia y ahora está dividido en 5 países, Croacia, Serbia, Sarajevo, ya no recuerdo las otras 3, todo eso es Macedonia. Entonces, al cambiar de plan, a través de Macedonia se abría toda la puerta de Europa. Estaban representados, escuche, Europa era Roma y Grecia, las 2 culturas más ateas, más politeístas, y la Biblia dice que le rogaba diciendo: ven, ayúdanos. Y así fue como el cristianismo se expandió en esa zona, ¿verdad? Y a nosotros aquí en Denver 2020 nos dijo el Señor: extiende tus tiendas, enseña mi palabra, restaura gente, prepara líderes que más quiere. Eso nos ha dicho el Señor y eso vamos a seguir haciendo. Por eso, con todo respeto, hermano, los escuchamos, pero por eso cuando alguien llegue y diga: no, vaya para allá, hágale así. ¿Y por qué no le hace así? Imagínese yo, no es posible. Y sí los escuchamos, pero tenemos bien definido lo que el Señor nos dijo y ahí está todo. Nosotros nos mantuvo en una iglesia legalista el Señor 5 años. 5 años para aprender lo que era y después comprender a las personas que vienen de medios legalistas o de líderes tiranos y poder restaurarlos. Esto es súper importante, hermano, súper importante. En cuarto lugar tenemos la respuesta inmediata de los obreros. Escuche, aquí dice, después en el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, enseguida. No te demores, no hay tiempo, ya hay que estar listos para comprometerse al Señor. No esperes a estar en el hospital en una ambulancia o que sea ya tu funeral. El llamado de Dios, responder pronto al llamado de Dios, deja todas las cosas que ya no te sirven. Si Dios Gracias. No creo que sea la pila. Bueno, ahí está. Mira. Es tu presencia, Elmer. Hablando de visiones, hijo. Bueno, entonces ya es hora de que sirvas, ¿verdad? Ya es hora de que sirvas. Ahora, miren la confirmación, verso 10. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios quiere que le compartas el Evangelio a tu familia.
con sabiduría, háblales a donde estén, a Zacatecas, en Durango, allá en ¿cómo se llama el pueblo mágico? Mapimí, a donde sea, hay que hablarles. Sí, hasta allá. ¿Y sabe qué sucede? Pablo funda la ciudad de Filipos, de Filipenses, por eso usted tiene la carta a los Filipenses. Una de las iglesias más queridas por Pablo, era una colonia romana con costumbres, hábitos y leyes romanas, y Pablo ahí estableció la iglesia de Filipos, ¿verdad? Dios le manda a Pablo a abrir esta iglesia a los Filipenses, una de las más cercanas al corazón de Pablo, y hay algo, tiene una característica muy grande. Esta ciudad fue fundada por Felipe, por eso se llama Filipenses. Felipe, el papá de Alejandro el Magno, el gran conquistador griego, ¿verdad? Y esta iglesia de Filipos se caracterizó, como dice la Biblia, que las cosas escritas son para nuestra enseñanza, por sostener a Pablo generosamente. Lea el capítulo 4 de Filipenses y usted va a ver, en donde les da de una manera maravillosa, les agradece y les dice, esto es de bendición para ustedes, porque va a repercutir en lo que ustedes están haciendo conmigo, Dios los va a bendecir, y así fue. Tienes que saber eso, ¿verdad? Todos nos gusta leer el pasaje de que Dios suplirá, Dios suplirá, Dios suplirá. ¿Y dónde está la gracia de dar? Bien callados, ¿verdad? ¿Qué enseñanza acerca de esto, verdad? De la contribución, de que Dios nos quiere hacer generosos en toda nuestra manera de vivir, hermano. Lo hemos visto con hombres cuando ya no tienen sus garras en las cosas materiales y Dios dice, este siervo ya está preparado, lo llena de recursos porque ese siervo va a bendecir de muchas maneras a otra gente. Cuando comenzamos, Andrita y yo, 2 años, los primeros 2 años, todo el tiempo estuvimos nosotros pues dando, porque así comienza todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el fruto que pasó después de esto. Porque usted, si sigue leyendo el capítulo 16, que es maravilloso, viene 2 conversiones de una mujer llamada Lidia y de un carcelero. Vamos a leerlo. Dice, verso 14, 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, púrpura era un colorante muy fino, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Pablo estaba compartiendo el Evangelio. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, Esta mujer llamada Lidia adoraba a Dios, estaba oyendo con atención lo que hablaba Pablo y el Señor abrió su corazón, así como abrió tu corazón y el mío un día y fue bautizado. No es posible que tengas tiempo de ser cristiano y digas, pues no sé si todavía debo bautizarme inmediatamente, si es posible, ¿verdad? Se creyó y se identificó con Cristo y se pone inmediatamente a disposición de Pablo y les dice, aquí está mi casa, que es lo que muchos de nosotros hacemos para abrir estudios bíblicos. Ahora, viene una historia maravillosa. Quiero que vean unos cuantos versos más adelante. Como le quitaron el negocio a unos truanes que estaban haciendo esto, obteniendo ganancias, dice que los azotaron con varas a Pablo y a Silas. Verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, una mazmorra, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no el centro de detención de aquí de Douglas County, Cepos, fierros, lodo, ratas, imagínese. Escuche por favor, y salte y dance si quiere. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, con cepos en las piernas.
después de haber sido azotados, y tú quejándote, y yo también. Y los presos los oían, o sea, decían, ¿qué estos locos qué tienen? ¿Qué les están dando de comer o qué? ¿Por qué están cantando? O sea, qué fe y qué agradecimiento a Dios. En medio de las peores circunstancias, ¿verdad? Cantando himnos al Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que hizo eso fue los cantos de Pablo y Silas al Señor. O sea, allá arriba, el Señor, con las oraciones, el poder de la oración, está así para decirle a los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles ejecutan su poder. Ve y haz esto, tú vete a este principado, ve a este país, salva a tal persona. O sea, están ellos esperando que Dios los mande y aquí llega el terremoto, se abren todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabe por qué? Porque la muerte con los soldados romanos iba a ser peor. Entonces dice, ahora que escapen todos, me mato yo antes de que maten los romanos, ¿verdad? Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, o sea, a ese que le puso los cepos y las cadenas, le dijo, no te hagas ningún mal, para que siga queriendo desear algo feo contra un familiar o algo. Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vea todo lo que sucedió. Porque Pablo y Silas escucharon la voz del Espíritu Santo, hicieron lo que les dijo, fundaron iglesias, se convierte gente y bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Y es lo que hay que hacer con el Señor, ¿verdad? Cuando le decimos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él te va a abrir los oídos espirituales. Cuando tú le digas, ¿qué quieres que yo haga? No lo que yo quiera, Señor, lo que tú quieras, Él te va a decir y te va a abrir los oídos espirituales. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Yo nunca me puse, ahí está mi esposa, todo me lo ha dado el Señor. Nunca le he pedido nada y todo me lo ha dado Él. Todo absolutamente. Se llama gracia. Yo no sé si Dios te cierre puertas, te las habla, pero Él te va a indicar, si tú te rindes a Él y le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él te va a indicar qué es lo que tenías que hacer. Yo le pido que abrace esta visión que tenemos de enseñar la palabra de Dios, de abrir otros lugares, de restaurar gente herida y de capacitar y equipar líderes para la obra del ministerio, ¿verdad? Y que se mantenga orando por nosotros, que es lo mejor que puede hacer, y que deje de estar sentado y venga a servir y nos diga, y seguro hay en donde hay mucha necesidad con los maestros, con los sugieres, con eventos, con grabación, con absolutamente con todo. Ahorita ya estamos capacitando a 3 jóvenes para que se puedan subir simultáneamente, grabar en Facebook y en YouTube, cosa que no podíamos hacer antes lo hacíamos separado. Tú grabas la conferencia del domingo y luego tienes que bajar por horas en YouTube. Entonces ya nos están enseñando cómo hacerlo simultáneamente. Yo espero que muy pronto ya lo podamos hacer, porque sí nos hablan de varias partes y nos dicen por qué ya no han subido prédicas en su canal de YouTube. Vamos a dedicar este tiempo para orar, mis hermanos, para decirle ya a Rafita que se preparen los maestros, porque le pido que cierre sus ojos, por favor.
Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia de quiénes somos para que tú nos honres nuestros motivos, Señor. Y así dice tu palabra, que cuando nuestros motivos son de acuerdo a tu voluntad, tú actúas, Señor. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes. Y el predicar tu palabra es tu voluntad, Señor. El alcanzar gente que conozcan a tu Hijo Jesucristo es tu voluntad, Señor. El que abramos más lugares donde se predique tu palabra, se enseñe tu palabra, se capacite siervos, es tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, que todo lo que viene, Señor, que viene de ti, Señor, lo bendecimos, te damos gracias, lo recibimos, Señor. En medio de estos tiempos tan difíciles de incertidumbre que nadie sabemos, Señor, tú has sido fiel, aquí estamos, Señor, en la predicación y enseñanza de tu palabra. Gracias por la gente que nos está ayudando y a los que estamos preparando, Señor, para que enseñen y prediquen tu palabra. Gracias por cada uno de los siervos que nos has enviado, los maestros, los coordinadores, Señor, que son diáconos, servidores, Señor. Gracias por cada persona que se arremanga las mangas para ayudarnos, Señor, en esta obra, porque es un privilegio hacerlo para ti, Señor. Gracias porque ni siquiera buscamos, Señor, el agradecimiento de los hombres. Está escondidos atrás de una cruz es nuestro lugar, Señor. Y ahí estamos bien. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que todas estas cosas de la iglesia, Vida Nueva para el Mundo aquí en Denver, Señor, las veamos, Señor. Las veamos y seamos testigos de lo que tú haces, Señor, cuando nos rendimos a ti. Que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu hermoso Espíritu Santo que nos da testimonio que somos hijos tuyos, que nos guía a toda verdad, que nos redarguye, que nos indica cómo y a dónde seguir, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por este año 2020 que la gente nos la pasamos quejando. Gracias. Gracias por todas las cosas que hiciste. Gracias por permitir lo que permitiste, Señor, y por el tiempo que estuvimos más tiempo en nuestra casa con nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.